una vez que Kant nos ha explicado estas reglas, cómo es que opera el juicio y cuál es más o menos el papel que lo va a poner a jugar, entonces nos viene a hablar de lo que va a llamar el esquematismo. El esquematismo es básicamente la explicación de cómo de cómo se aplica precisamente esa subsunción de las reglas de los eventos específicos bajo reglas generales, específicamente una vez que ponemos en ejercicio, digamos, una vez que están actuando estas facultades, ¿verdad? Vamos a empezar por ver que aquí empecemos por pensar lo siguiente. La experiencia es muy variada, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? O sea, los fenómenos, aun cuando los podemos entender, muchos de ellos como similares entre sí, lo cierto es que los fenómenos son generalmente muy diversos entre sí. Aunque tengamos experiencias muy similares, no sé, por ejemplo, ya nosotros hemos llevado varias clases y durante durante un semestre, digamos, uno puede tener recuerdos de las clases no sé, con aquel docente, con aquella docente, que recurre, digamos, a los ejemplos de este mismo tipo o a las actividades de este mismo tipo. Y ustedes pueden ver que ciertamente digamos, desde el recuerdo uno puede ver que fueron experiencias muy similares entre sí. O sea, muy probablemente las clases y las formas de explicar de los docentes, y se mantienen a lo largo del semestre. ¿Ya? O sea, y también dicho sea de paso, por eso es el problema de llevarle ya el tercer curso al mismo docente, porque ya uno se sabe hasta los chistes que va a hacer. ¿Ya? Y a quien les ha tocado conmigo, pues alados, porque además mis chistes son pésimos, ¿verdad? Pero el punto es que aun cuando Sanchitos recurra siempre a los mismos malos chistes, a los 5 chistes que se sabe, digamos, para poner ejemplos en clase, ¿verdad? Aun cuando las clases sean más o menos iguales, aun cuando la manera de explicar y aun cuando las presentaciones en la pantalla se parezcan, lo cierto es que por más similares que sean, los fenómenos siempre van a ser distintos entre sí. Y aquí hay un problema que resolver, o mejor dicho, hay algo interesantísimo que explicar. Cuando yo les digo a ustedes que piensen en un perro, que es uno de los conceptos empíricos que más utilizo como ejemplo, perro, árbol, ¿verdad? Cuando yo les digo a ustedes, piensen en un perro, ustedes van a pensar ciertas características, ustedes hacen de alguna manera una simplificación de lo que es un perro, ¿verdad? Ustedes generan una imagen mental, una representación mental que sirve para cualquier perro, ¿verdad? Desde, no sé, desde el perro que ustedes tienen hasta, no sé, un perro muy famoso, un perro desde muy pequeñito hasta un perro muy grande. Cuando ustedes piensan en un perro, ustedes tienen una imagen que en ese sentido es muy versátil. Está simplificada de manera tal que aun cuando sirve para referirse a perros muy distintos entre sí o a perras muy distintas entre sí, ¿verdad? Ustedes a partir de las cosas, de los rasgos que comparten entre sí todos esos perros, todas esas perras, generan de alguna manera una imagen, una representación que sirve para ser aplicada a cada a cada perro o a cada perro individualmente. Ahora, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? O sea, ¿qué tenía que ver esto? ¿Cómo pasamos de Kant a perros, digamos? Bueno, el punto es los conceptos empíricos que nosotros hacemos, realmente, lo que hacen es una simplificación del fenómeno al cual se refieren. ¿Ya? Nosotros nunca nos imaginamos las cualidades que tienen absolutamente todos los perros.
¿verdad? O ahora, por ejemplo, cuando yo les mencionaba que todas las palomas tienen los pies rosados, las patas rosadas, realmente, aun cuando tenemos nuestro concepto de paloma bien instaurado, por así decirlo, cada paloma singular, cada paloma individual va a tener diferencias con esa representación que nosotros tenemos como concepto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los conceptos nos permiten, a partir de ciertas regularidades, generar una representatividad en relación con los objetos que hace que el concepto mantenga cierta homogeneidad. ¿Qué quiere decir esto? El concepto se hace a partir de los rasgos que son homogéneos en aquello que representa. ¿Cuál es el ejemplo que pone Kant? Que tal vez es uno de los peores ejemplos de toda la crítica de la razón pura. No sé si lo notaron, ¿verdad? Cuando él habla de que dice que el concepto empírico de un plato, por eso puse esta imagen acá, ¿verdad? El concepto empírico de un plato guarda homogeneidad con el concepto geométrico de círculo. Pues la redondez, dice Kant, pensada en el primero, en el plato, ¿verdad? Puede intuirse en el segundo, ¿verdad? Claro, obviamente, yo les digo que este es un mal ejemplo porque es evidente que no todos los platos son circulares. Yo no sé si en tiempos de Kant eran tan sin gracia estos prusianos, ¿verdad? De que solo tenían platos redondos, ¿verdad? Estoy casi seguro de que eso no es cierto. El ejemplo de Kant parte del hecho de que todos los platos son redondos. Seguro todos los platos de la vajilla de Kant, no sé, ¿verdad? Pero en todo caso es irrelevante, ¿verdad? Pero vamos a ver, ¿por qué el ejemplo sirve? Bueno, partiendo del hecho de que todo plato sea redondo, ¿verdad? Evidentemente, cuando nosotros imaginamos platos, ¿verdad? Cuando imaginamos platos, recurrimos a la redondez como recurso. Les cuento, hay un ejemplo que yo les puedo dar, digamos, de un contraejemplo, de un ejemplo, más bien, puedo darles un ejemplo de una vez donde el concepto guardaba una homogeneidad que era falsa y que por lo tanto me hizo incurrir en un error. Este ejemplo ya algunos de ustedes lo podrán conocer. Cuando yo empecé a dar clases en la U, yo di clases en la sede de Limón. Y pues para mí todo lo que era Limón era muy novedoso porque yo a Limón había ido poco y cuando era niño, ¿verdad? Entonces me acordaba básicamente de nada, ¿verdad? Y recuerdo que dábamos clases en un auditorio que quedaba así como subiendo de la sede, era como lo que remataba una cuesta ahí en la sede de Limón. La sede es exuberante. Y de pronto es eso de que uno escucha el aguacero donde viene, ¿verdad? Y con aquellos calores, empezó a llover y yo abrí la puerta del auditorio para que entrara también esa ráfaga de viento, ¿verdad? Es toda esa brisa de agua que llama uno cuando empieza a llover. Y yo lo hice pues con la alegría de que como estaba lloviendo, pues eso iba a refrescar el ambiente. Me llevé una gran sorpresa, ¿ya? Y fue que cuando recibí el golpe de brisa, esta brisa que es removida por la caída del agua, el golpe fue más bien de un calor terrible, porque lo que hacía la lluvia era remover toda esa aire caliente que había en el ambiente y se lo arrojaba a uno, ¿verdad? Entonces, cuando empezó a llover ese aguacero, la brisa que llegó fue caliente. ¿Cuál fue mi problema? ¿Cuál fue mi problema? Que yo había, por medio de mi experiencia, generado y por medio de la inducción, lo que estábamos hablando más temprano con Camilo, yo había generado una inducción errónea de que la lluvia refresca, o sea, de que la brisa de lluvia es siempre fresca. Claro, yo me crié en Aserrí es relativamente frío, y ahí cuando llueve, pues se desata el frío, ¿verdad? Llego a Limón y ahí empieza a llover y yo, esperanzado en mi experiencia previa, trato de recibir una brisa fresca y lo que recibí fue un golpe de aire caliente. Ya después, cuando ya siguió lloviendo durante bastante tiempo, pues sí, refrescó el ambiente. Pero no, la sensación, la experiencia de sentir la lluvia fue muy diferente. ¿Qué es lo que pasa?
Yo le adjudiqué a la lluvia una homogeneidad que no tenía. La homogeneidad a partir de cualidad presente en los primeros momentos de lluvia. Kant aquí lo que nos está diciendo es, vean, los conceptos cuando operan eficientemente precisamente porque conjuntan cosas que se parecen entre sí. A ese parecerse entre sí, a ese guardar ciertos rasgos característicos similares, es lo que está llamando Kant homogeneidad del concepto. Ahora, el punto aquí es, ¿cómo es que por medio de conceptos que operan de manera homogénea, nosotros podemos recabar, podemos experimentar, podemos, podemos vivir, digamos, esas instancias de experiencia que son diversas entre sí, que son muy, muy diferentes entre sí? Bueno, lo que dice Kant es que aun cuando los conceptos del entendimiento sean heterogéneos, y aún así, aun cuando no extraen de suyo, ¿verdad?, elementos que sean iguales en todas las instancias, aún así se pueden aplicar a los fenómenos. Vamos a ver, pasar de un concepto empírico a un concepto puro se las trae. ¿Por qué? Porque es que en el concepto empírico, que es por ejemplo el concepto de perro, estamos muy claros que lo construimos a partir de esos rasgos que son iguales o muy similares en todas las instancias, o sea, en todas las experiencias dadas. Pero con los conceptos puros del entendimiento, los conceptos son los mismos, aunque la experiencia sea distinta. Y eso esto es algo muy digno de resaltar. Por ejemplo, el concepto de causalidad es el mismo cuando, por ejemplo, la lluvia en Limón produce el desplazamiento de aire caliente, por lo tanto, cuando empieza a llover, uno puede generar la expectativa de recibir esa brisa caliente. Ahí hay una causalidad que está operando, ¿verdad? Ese concepto de causalidad es exactamente el mismo al que uno puede adjudicar a cualquier otro tipo de relación entre causa y efecto. Por ejemplo, el viernes anterior, estaba yo por empezar clases de humanidades y de pronto escuché un sonido que fue el transformador de aquí cerca, que tiene que ver con la alimentación de electricidad a la casa. Yo lo escuché e inmediatamente se apagaron luces, inmediatamente se fue internet y todo esto. Yo puedo ligar el hecho del sonido que hubo ahí, o sea, yo puedo ligar todos estos fenómenos, el sonido que hubo y después lo que ocurrió, que se apagaron luces, perdí la señal de internet. Yo eso lo puedo ligar causalmente. Y vean, el mismo concepto está operando en experiencias tan distintas como a partir de lluvia sentir una brisa cálida o a partir de un evento en el transformador ver que ocurre la interrupción del servicio eléctrico. En ambas está operando el mismo principio de causalidad, según el cual, dada una determinada cosa, una determinada condición, una determinada circunstancia, necesariamente de ella se sigue otra. O mejor dicho, para que no se enoje demasiado Hume, aunque se va a enojar de todas maneras, dadas dos circunstancias, yo encuentro entre ellas un nexo que las relaciona de manera necesaria. Y eso lo llamo causalidad, ¿verdad? Entonces, vean, lo interesante acá es que Kant nos está diciendo, aun cuando los conceptos no son el mismo, operan sobre fenómenos que no son homogéneos. Esto, lo que nos está diciendo Kant, o lo que está tratando de enseñar Kant aquí, es que esto del esquematismo, lo que nos está haciendo es, lo que está haciendo en última instancia, dándonos la posibilidad de, con las mismas herramientas, articular conocimientos que empíricamente son de índoles muy distintas entre sí.
En ese sentido, el modelo explicativo que Kant presenta es eficiente en el sentido que con pocos principios, en este caso con las categorías del entendimiento y con las reglas de nuestra manera de conocer, podemos explicar fenómenos muy diversos entre sí. O sea, toda la diversidad de fenómenos que nosotros conocemos lo hacemos a partir de conceptos que son relativamente pocos y consistentes en diferentes explicaciones de experiencias tan distintas entre sí que no guardarían en ese sentido rasgos comunes, a menos, claro está, que lo pensemos de manera sumamente abstracta, como categorías del entendimiento. Preguntas, por favor. Profe, yo tenía una pregunta. Estos principios que usted está hablando, ¿tienen alguna relación con las categorías? Básicamente porque aquí veo que aquí dice categorías, me preguntaba si estos conceptos o principios tienen que ver con las categorías. Sí, claro. Vamos a ver. El ejemplo que da Kant del plato, de la redondez y del círculo es un ejemplo de un concepto y de la homogeneidad que guarda el concepto. La guarda en relación con que todas las instancias, todos los ejemplos que podamos encontrar intuitivos sobre los cuales podemos aplicar ese concepto se parecen entre sí. Por eso aquí dice concepto. Y aquí dice categorías porque esto se refiere precisamente a otro tipo de conceptos que son heterogéneos entre sí, pero que producen cierta regularidad en los fenómenos. ¿Me explico? O sea, los conceptos del entendimiento nos permiten generar experiencias, pero no operan con el mismo tipo de regularidad ni con el mismo tipo de homogeneidad que proceden los conceptos, por ejemplo, en el ámbito de lo empírico. Sí, Sebastián, más o menos. Sí, profe, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra pregunta con esto? Bien, veamos otra cosa entonces. El esquematismo, la función que va a tener el esquematismo tiene que ver con que vamos a tener un ligamen entre categorías y fenómenos precisamente gracias a que nosotros aplicamos mediante ciertos esquemas trascendentales ciertas reglas a la ocurrencia de la experiencia. O sea, los fenómenos son posibles gracias a ciertos esquemas, ¿verdad? En este sentido, ¿verdad? El esquema nos va a permitir generar la representación la representación fenoménica en función de una categoría. O sea, vamos a ver, ustedes recordarán la tabla de las categorías, ¿verdad? Cada una de estas categorías, el punto es que nos permite representarnos algo en la experiencia. Cada categoría, por así decirlo, tiene como un ámbito de acción. Por eso es que nosotros podemos descomponer una experiencia, o sea, vamos a ver, si quiere uno hacerlo, uno puede tomar una experiencia y decir, bueno, ¿cómo es que están operando aquí las categorías del entendimiento? Qué sé yo, uno puede, los ejemplos que les di anteriormente, uno puede ligar el desplazamiento del aire caliente con la lluvia en Limón, gracias a la categoría de la causalidad, ¿verdad? Uno puede también ligar la temperatura con el fenómeno o sea, con toda la circunstancia que es llover, gracias a la categoría de inherencia, de sustancia de inherencia. La temperatura como un rasgo no necesario de aquel fenómeno que llamamos llover o empezar a llover, ¿verdad? Entonces, las categorías permiten ciertas representaciones que se convierten en fenómenos cuando, ¿qué es lo que pasa? Cuando estamos adscribiendo según ciertos esquemas, ya el contenido propiamente hablando de conocimiento.
Ahora, las categorías y los fenómenos se relacionan entre sí gracias al esquema, una vez que precisamente lo que encontramos en la categoría lo vamos a encontrar en el fenómeno, precisamente porque el fenómeno no es ni más ni menos que la adjudicación, por decirlo de alguna manera, ¿ya? La conformidad de una experiencia con una categoría. Por eso decimos, los fenómenos y las categorías guardan cierta homogeneidad precisamente porque lo que hace posible, o sea, que las categorías sean condición de posibilidad de lo fenoménico, lo que nos dice es que de alguna manera las categorías condicionan la manera en que ocurre esa experiencia que llamamos fenómeno. O sea, vamos a ver, más bien, Kant aquí lo que nos está diciendo es que no es posible que no haya homogeneidad entre categorías y fenómenos, precisamente por la relación entre la categoría como condición de posibilidad y el fenómeno como aquello generado a partir de esa condición de posibilidad, ¿verdad? Y el esquema lo que hace posible es aplicar la categoría al fenómeno, ¿verdad? Ustedes vieron ahí ciertos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, el esquema de la causa y la causalidad de una cosa en general dice Kant, es la realidad a la que sigue algo distinto una vez puesta esta realidad cualquiera que sea. ¿Qué es entonces ese esquema? Es que una vez que nosotros podemos establecer ese ligamen entre causa y efecto, simplemente lo que hacemos es que ponemos en ejecución el esquema, en este caso de la causalidad. ¿Por qué? Porque lo que recabamos es ahí a donde se nos va a acomodar, por así decirlo, ¿verdad? Me imagino que ustedes alguna vez habrán jugado Tetris, ¿verdad? O sea, uno tiene una pieza de una determinada forma y uno ve dentro del tablero que uno está formando ahí, a dónde es que esa pieza calza. Bueno, de alguna manera, lo que está pasando es que la categoría es el espacio posible, el fenómeno es la conjunción del el trabajo, por así decirlo, de la sensibilidad y el entendimiento, y esto, digamos, lo que vamos a hacer es organizarlo de manera tal que calcen entre sí los fenómenos con las categorías. Por eso nosotros siempre conocemos en función de alguna o de varias categorías. Los fenómenos siempre van a poder ser explicados, van a poder ser analizados, van a poder ser descompuestos en contenidos categoriales. ¿Por qué? Porque el esquema de lo que se trata es de darles esa forma a la experiencia de manera tal que siempre calcen con alguna categoría. Por ejemplo, dice Kant, el esquema de la realidad es la existencia en un tiempo determinado. Generalmente, ¿cómo pensamos la realidad? Como todo eso que está existiendo en este momento. Todo eso que está, casi que siempre que hablamos de la realidad como eso externo que está, que tenemos enfrente. O como la totalidad de lo que está enfrente de todos los sujetos, ¿verdad? Bueno, es la existencia en un tiempo determinado. La realidad es eso que está ahí, por decirlo de alguna manera. Y así cada categoría entonces es asimismo un esquema, como podrán entender. Los esquemas son determinaciones, son en última instancia, entendido en ese sentido, también son limitaciones mediante los cuales los fenómenos aparecen, ¿verdad? Y el papel del esquematismo es propiamente hablando esa posibilidad de generar de dar esa forma, ¿verdad? Veamos esto. El esquematismo, empecemos por lo último, ¿verdad? El entendimiento sigue un procedimiento con los esquemas. ¿Qué quiere decir esto? El esquematismo es esa tendencia que va a tener el entendimiento de generar, de
de componer, por así decirlo, los fenómenos en función de la categoría que hace posible la experiencia, sí, que reconstruimos en un objeto de representación. Eso es, o así es como Kant define esquematismo, ¿verdad? Como la posibilidad de pensar o de conocer en función de estos esquemas. El esquema es entonces una forma general, por así decirlo, una configuración general en conformidad con la cual los fenómenos se nos aparecen. Ahora, todo concepto, y aquí estamos hablando de concepto en general, después pasamos a ver qué es esquema. Todo concepto es una síntesis. Todo concepto es siempre una síntesis. Uno sintetiza todo lo que una realidad es, o sea, todo lo que algo que está ahí existiendo en un tiempo determinado es, y en función de eso uno genera, ¿verdad? Una unidad de contenido. Cuando esta unidad de contenido es a priori, lo llamamos una categoría del entendimiento, un concepto puro del entendimiento, y es pura forma. Y es pura forma. O sea, de alguna manera, como concepto puro del entendimiento, lo que hace es que preconfigura desde la mera posibilidad al fenómeno. Si el concepto es a posteriori, también sigue siendo una síntesis. ¿Síntesis de qué? Bueno, de toda esa diversidad de experiencias que nosotros recabamos una vez que, estando en conocimiento de algo por medio de la experiencia, generamos esa representación, esa reproducción mental, ¿ya? Que llamamos concepto. Como concepto empírico me refiero. ¿Verdad? Otra cosa. El concepto va a ser aplicable a los fenómenos, siempre. Nuestros conceptos operan fenoménicamente. ¿Por qué? Porque en última instancia, o bien son puros y por lo tanto no tienen nada que ver con la experiencia, son independientes de la experiencia y son más bien su condición de posibilidad, o bien siendo empíricos no se refieren a lo dado como las cosas en sí, sino a lo que nosotros podemos representar una vez que generamos experiencia, una vez que generamos esa experiencia. ¿Qué quiere decir esto? Que también por eso es que las cosas en sí aparecen como no conocibles para nosotros, sino que nosotros lo único que conocemos son los objetos tal como nosotros nos los representamos. Y por eso es que decimos, en última instancia, los fenómenos siempre van a estar conformes a alguna categoría. No hay manera que sea distinto esto, ¿verdad? Porque en última instancia, esto es como, vamos a decirlo así, voy a hacer una analogía a partir de fluidos. Digamos que cada una de las categorías es un recipiente, ¿verdad? Y que todo lo que es la materia y la forma de la experiencia, o sea, lo que recabamos sensiblemente, todo lo que nosotros estamos experimentando lo estamos guardando en estos recipientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Cada recipiente, pensando en que lo que estamos depositando ahí son fluidos, ¿verdad? Cada recipiente lo que va a hacer es recibir ese líquido, ¿verdad? Y le va a dar su forma. ¿Por qué? Por esta característica que tienen los líquidos de que adoptan la forma del contenedor, de su contenedor, ¿verdad? De la misma manera, los fenómenos van a adoptar siempre la forma de la categoría mediante los cuales los conocemos. ¿Se entiende? Preguntas aquí. No, no existe la posibilidad de que de que no haya categorías, entonces. ¿En qué estás pensando, Francis? Bueno, o sea, en realidad lo relacioné con el arte contemporáneo cuando ya no hay categorías y eso es lo que lo hace tal vez como confuso y nebuloso. Entonces sí, eso era como
Ok. Básicamente eso era así. Ok, sí. Sí, eso, por ejemplo, y generalmente eso da muchos problemas, especialmente con las vanguardias, si no me equivoco, Francis. Sí, bueno, pues ahí es donde empiezan, digamos, todos los problemas y en el arte contemporáneo es donde ya se hace pues más claro, digamos, el problema de las categorías. Claro, y eso es precisamente porque hay como una necesidad de ver cómo se analiza este arte, cómo se cataloga, dentro de qué grupo lo meto, o o cómo incluso también lo puedo descomponer en sus partes a partir de rasgos que tenga, ¿verdad? Qué sé yo, algunas en arte no contemporáneo, digamos, en arte ya de tiempos pasados, qué sé yo, a veces es por el tipo de trazo, a veces por el tipo de técnica, a veces por el tipo incluso hasta de temas, ¿verdad? Podría ser, no sé. Si estoy diciendo demasiadas tonterías, me callas, Francis, por favor. Pero el punto es, ve ahí que lo que estamos pensando ahí en tu ejemplo es la necesidad de catalogación de algo que ya nos es dado, digamos, una obra que fue pensada por fuera de ciertas pautas, digamos, que ya estaban dadas, digamos. Aquí la diferencia, Francis, es que si no hay categoría, recordad que aquí estamos hablando de conocimiento posible. Si nosotros no tenemos la categoría para lidiar con eso, simplemente no lo podemos conocer. O sea, vamos a ver, en el arte el problema es otro. En el arte el problema es otro, porque el problema es que no sabemos qué hacer con la obra que ya está dada. O sea, a alguien se le ocurrió, ¿verdad? O sea, a alguien se le ocurrió algo muy novedoso, a alguien se le ocurrió algo que no había sido hecho antes, y por lo tanto, bueno, sí, esto nos genera un problema. A veces, digamos, en biología, eso también puede pasar, digamos, en el sentido de que se encuentre un ejemplar de un animal que nunca haya sido catalogado. ¿Qué es lo que se hace ahí? Se dice, bueno, se descubre una especie nueva, ¿verdad? Y bueno, de repente, bueno, y para los biólogos eso ha de ser, digamos, una experiencia pues de muchísimo regocijo, ¿verdad? O sea, saber que se topan ahora con algo que no haya sido catalogado. Ahora, el asunto es, en términos de conocimiento posible, el problema es que si no tenemos la categoría mediante la cual podamos procesar aquello, ni siquiera nos aparece el objeto. No es que nos quedamos con una obra, digamos, de arte que no sabemos a dónde poner. Nada más decimos, vea, esto es tan contemporáneo que ni lo entiendo ni sé dónde ponerlo, ¿verdad? Pero ahí está. O de la misma manera con la nueva especie. Esta especie es tan rara, nunca la habíamos visto. Ya, esto es, me acuerdo una pregunta lindísima que nos hizo una vez para el examen de Clásica 2. Sí, Clásica 2, porque era incorporada también a Aristóteles, nos la hizo Sergio Rojas. Y Sergio Rojas lo que nos dijo es, bueno, desde el punto de vista epistemológico, ¿qué dirían las siguientes corrientes de pensamiento? Qué sé yo, estaban los cínicos, los estoicos, Aristóteles, ¿ya? Sobre, por ejemplo, un ornitorrinco. Les llevamos un ornitorrinco, que es una especie que no se conocía en la antigua Grecia. Entonces, uno tiene que ver qué diablos haría cada corriente de pensamiento con eso. Por ejemplo, Aristóteles no sé, uno se pone a pensar, digamos, tal vez Aristóteles diría, bueno, la forma y la materia de este individuo es rarísima, ¿verdad? Porque parece que tiene como partes de distintos animales. O sea, aquí algo pasó, ¿no? Pero parece ser que es un animal en el que concurren formas de diferentes animales. Ve, ahí uno puede empezar a decir, bueno, esto es lo que pasa. Qué sé yo, un cínico dirá, bueno, no me importa explicarlo, lo único que me interesa es ver si se puede comer o no. ¿Ya? O cosas así por el estilo. Ahora, el problema es que cuando no tenemos las categorías para procesar aquello que viene y de lo que estamos hablando es de conocimiento, es que simplemente no lo podemos procesar, no podemos generar experiencia de eso.
Es como que yo le dijera, Francis, ¿qué haría usted si usted sale de su casa un día y en la acera del frente se topa con algo que no puede determinar qué es? No sabe si es vegetal, mineral, animal, no sabe si está vivo, no sabe si está muerto, no sabe si es líquido, si es sólido, si es gaseoso. O sea, imagínese no poder, o sea, no poder sacar nada en limpio de algo porque uno no sabe qué categoría aplicarle. El problema es que eso, desde Kant, lo que diríamos es, eso no generaría ni siquiera experiencia. Porque como no tenemos la categoría, no podemos procesarlo. ¿Ve? Porque para eso es para lo que sirven las categorías en última instancia, para conocer. Para conocer. Esto, en algún momento yo les hacía un ejemplo en metafísica. Esto es como si nosotros quisiéramos hackear un servidor, digamos, mediación virtual, ¿verdad? Pero lo intentamos hackear y qué sé yo, estamos tan mal de presupuesto que con lo único que contamos, no tenemos una computadora para hackear mediación virtual. Lo único que conseguimos por problemas de presupuesto fue una máquina de telégrafo. ¿Cuál es el problema? Que la máquina de telégrafo no puede conectarse a un servidor como mediación virtual para hackearlo. ¿Por qué? Porque hay una falta de correspondencia en el tipo de tecnología que son, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hackear un servidor digital con una máquina como una máquina de telégrafo. Porque la máquina de telégrafo no puede procesar la información que está en Internet. E Internet no puede conectarse a un telégrafo, a una máquina de telégrafo. Esas las manípulas con las que escribían, mandaban mensajes de clave Morse. Porque ahí hay una incompatibilidad, hay una imposibilidad de procesamiento. Eso es lo que nos pasaría a nosotros si no tuviéramos categorías. No podríamos generar fenómenos. Perfecto. Sí, bueno, primero, más o menos, Francis. Sí, claro, ya me queda bastante claro. Perfecto, qué Gracias. dicha. Bien, ¿alguien más? ¿Quién fue que quería participar? Yo, Adelante, por favor. bueno, me suena como la asociación de las representaciones que veíamos atrás. Sí, efectivamente. Tiene que ver Es con un que... proceso de orden, digamos, que las representaciones no pueden, bueno, ahí decía que no podían producirse así, solo como sin sentido, digamos, que necesitaban un orden. Como Sí, estas se ligan con estas y estas otras con estas, entonces, como por ahí lo entendí sí, yo. efectivamente. Sí, y si no tenemos la categoría que necesitamos para ordenar un determinado contenido, ese contenido no lo perdemos. No lo perdemos. Es exactamente lo mismo vea este ejemplo. El rango visual que nosotros tenemos nos impide ver ciertos colores, ¿verdad? El ultravioleta, por ejemplo, nosotros no lo podemos ver a simple vista. Para poder ver ciertos colores, tienen que estar dentro de cierto rango. Para que nosotros podamos distinguir el ultravioleta, necesitamos de ayudas técnicas, porque nuestros ojos no están capacitados para ver ese tipo de ondas, ese tipo de luces. De la misma manera con los sonidos. Hay ciertos sonidos que nosotros, yo no sé cuál es la frecuencia más baja o más alta que nosotros podemos escuchar, pero fuera del rango auditivo que nosotros tenemos, nosotros nos perdemos de lo que pasa por ahí, digamos. Y hay ciertas cosas que pueden estar ahí en el ambiente, pero que por nuestras capacidades, en este caso sensoriales, nosotros no las detectamos. Por ejemplo, el campo electromagnético, que vea, yo estoy ahorita con un aparato electrónico en las orejas, al frente de una computadora, con un par de lámparas encendidas, con la red Wi-Fi, alimentando la computadora. O sea, nada de eso yo lo percibo. Bueno, la luz sí, todo ese tipo de cosas, pero la cuestión esta de los campos electromagnéticos que hay alrededor de cada una de estas cosas, yo no los percibo. ¿Por qué? Porque mi disposición sensorial me lo impide. De la misma manera, ese ordenamiento que vos mencionás, Catherine,
nos hace posibles ciertas representaciones fenoménicas y nos hace imposibles ciertas otras. Para hacerlas posibles necesitamos de, en este caso, de ciertas categorías que hagan operar lo que nosotros recibimos de afuera de manera tal que lo organizan como fenómeno. Sí, más o menos. Sí, profe. Perfecto, perfecto. Ahora, veamos esto del esquema. El esquema también es una condición de posibilidad, en este caso es formal y es pura, o sea, el esquema no deriva de experiencia alguna, ¿verdad? El esquema es un producto de la imaginación, ¿ves? Se liga con aquella otra facultad. O sea, vamos a ver, la imaginación procede por medio de estos esquemas para poder comunicar sensibilidad y entendimiento, y en última instancia para poder entonces así ahormar, o sea, darle forma al fenómeno, a la representación que tenemos. Ahora, cuidado, el esquema es algo muy abstracto, no es una imagen, no es como, ojo este ejercicio, siempre me encanta hacerlo. Si yo les digo a ustedes, vean, por favor, pase lo que pase en este momento, ni por asomo piensen en una vaca. Ah, ya pensaron en una vaca, ¿verdad? Es imposible, o sea, ahora el punto, la imagen que uno tenga de una vaca es distinta a los esquemas que operan para generar la experiencia que uno puede tener a propósito de una vaca. Qué sé yo, la imagen es esa representación que ya hemos configurado, que ya hemos conformado a partir de diversas experiencias con estos animales. Y el esquema es ese tipo de abstracción, por así decirlo, que configura esa totalidad de la vaca. O sea, por eso es que incluso los esquemas de los que estamos hablando acá pueden hacer coincidir cosas que son diversas en la experiencia. Por ejemplo, no es lo mismo el frío de la nieve que el frío qué sé yo, de la ventana en un lugar donde hace frío. Por ejemplo, qué sé yo, en Tarbaca, allá en Acerrí. Sin embargo, el esquema frío estaría operando en cualquier representación que fenoménicamente hablando esté ligada con algo de bajas temperaturas. Por ejemplo, una pelota de nieve o, por ejemplo, un helado de palito. ¿Verdad? Hay ahí un esquema que opera abstractamente en todas las instancias posibles. Kant da un ejemplo que es buenísimo, y dicho sea de paso, también está en Descartes, ¿verdad? Bueno, no, está más o menos ahí, en Descartes. Vean, podemos pensar 5 y podemos pensar 1000. Por ejemplo, si yo les digo a ustedes que piensen en un pentágono, imagino que pueden generar la imagen en la cabeza, ¿verdad? Ahora, si yo les digo que piensen más bien en un kilógono, o sea, una figura geométrica que tenga 1000 lados, nosotros no podemos imaginativamente generar esa representación. O sea, no podemos generar una especie como de dibujo mental, por decirlo así, de una figura que tenga 1000 lados. De hecho, ni siquiera tenemos que pensar en una figura de 1000 lados. Mucho antes que eso, se acaba la posibilidad representacional de generarla como imagen. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes que generen la imagen de un triángulo, uno lo puede hacer. De un cuadrado, uno lo puede hacer. De un pentágono, perfecto. De un hexágono, también. El heptágono, bueno, uno como que tiene que verificar que son 4 por un lado y 3 de otros, pero todavía. El octógono, perfecto. El nonágono, el decágono y ahí sucesivamente ya empieza a haber problemas. Porque para que uno se imagine así, genere una representación como especie de una foto mental, por decirlo de alguna manera, de una figura que tenga 13 lados, es muy difícil imaginativamente construirlo de buenas a primeras, tal como uno sí lo puede hacer con un triángulo, por razones que son obvias, Ahora, el punto es desde el punto de vista abstracto,
abstracto, tanto el 5 como el 1000, en tanto que son números, ¿verdad?, responden a un esquema que es en ese sentido similar en ambos, a pesar de sus diferencias particulares. El esquema entonces es ese principio, ¿verdad?, completamente abstracto, que está operando gracias a las categorías en las representaciones empíricas que nosotros tenemos, que llamamos fenómenos. ¿Se entiende esto de que el esquema es abstracto y en qué sentido? ¿O hay alguna pregunta a propósito de esto? Muy bien. Profe, tal vez yo sí me pueda explicar otra vez eso de abstracto. Es que no lo capté como a la primera. Ok, vamos a ver. Cuando decimos que algo es abstracto, es que está alejado, por así decirlo, de la representación empírica. Vamos a ver, en este momento, no es lo mismo que ustedes piensen en, por ejemplo, bueno, sí, claro, en el color anaranjado, porque aquí en el cuadro superior izquierdo tenemos un ejemplo de un color anaranjado, digamos. Bueno, hay varios tonos anaranjados ahí en la lámina que estamos pensando, que estamos presentando en este momento. Desde el punto de vista de la experiencia dada, de la experiencia que estamos teniendo de la imagen, ese color anaranjado en este momento no es algo que estamos experimentando, ese color que están viendo ahí en la esquina superior izquierda. Ahora, si yo les dijera a ustedes que más bien mentalmente recurran al color violeta o al verde o al fucsia o no sé, o para ponerse más creativo, al color papaya o al color salmón, digamos, ¿verdad? Esos son colores que no es, bueno, salmón y papaya tal vez sí. Bueno, no, pensemos en gamas de azules, el violeta, el azul, el color, por ejemplo, del lapislázuli, este color que es muy característico, ¿no? Eso, en tanto que ustedes no lo están experimentando en este momento, o sea, en tanto que ustedes no están teniendo la experiencia efectiva del color azul, solo pueden recurrir a él de manera abstracta, o sea, como un contenido mental que es general y que está completamente separado de cualquier experiencia posible, ¿verdad? En ese sentido, el esquema es siempre abstracto, aun cuando se aplica en experiencias dadas, ¿verdad? Cuando decimos, por ejemplo, pensar en 5, el número 5, no sé, 5 puntos, decía Kant en el texto, podríamos pensar en una figura de 5 lados, aun cuando yo puedo imaginar eso, el principio explicativo que está de fondo, o sea, el esquema, es completamente abstracto. Y por eso yo lo puedo vincular con un montón de nociones que relacionan la cantidad 5, ¿verdad? Entonces, aquí la distinción es entre lo abstracto, que es el esquema, y lo concreto, por así decirlo, que es el fenómeno, ¿verdad? El esquema es un principio que en tanto que es formal, como condición de la sensibilidad, es completamente abstracto. No sé si con eso quedó mejor o si todavía requiere que lo explique de otra manera. No sé, está muy bien. Solo me queda una duda. Dígame. ¿Podríamos decir entonces que esto limita de cierta manera la imaginación? La respuesta es sí, sí la limita, pero quería preguntarle también, ¿en qué está pensando, Catherine? Bueno, como los ejemplos que usted decía ahorita, que se nos haría más difícil imaginar ciertos colores o imaginar un triángulo con 1000 lados, digamos. Entonces, por ese lado, digamos, un límite por ese lado. Sí, vamos a ver. El punto es cuando estamos hablando de la imaginación, como esa capacidad que tenemos de reproducir mentalmente una imagen, ¿verdad? Cuando eso es lo que estamos hablando por imaginación,
Lo que hay que decir no es tanto que limita a la imaginación, sino que la imaginación tiene ciertos límites que no necesariamente vamos a tener con esquemas conceptuales. Voy a poner un ejemplo tomado de las matemáticas. Nosotros no podemos imaginar, o sea, por medio de imágenes, representarnos la quinta dimensión, o un universo en 5 dimensiones, o en 7, o en 11, o en n mayor a 4. Sin embargo, tenemos herramientas matemáticas mediante las cuales nosotros podemos explicar un universo de n dimensiones, o podemos hacer, no sé, podemos pensar en n dimensiones. Y vuelvo a traer a colación una película, no sé si ya yo puse aquí el ejemplo de la película Interestelar, que al puro final el astronauta se lo llevan a un lugar que el lugar supuestamente es un lugar pentadimensional, porque como que se contactó con ciertos seres que viven en un universo pentadimensional. Y ellos lo que le dicen es, más o menos esto es lo que vos vas a poder representarte, pero esto no se acerca a la manera en que nosotros existimos. Y era aquella cosa como que parecía, en cierto sentido, era similar a un cuadro de Escher, digamos, de lugares a donde los planos aparecían en diferentes posiciones y además donde coincidían en un mismo momento imágenes de recuerdos de momentos distintos, o sea, donde se mezclaba tiempo y espacio de una manera muy distinta a como nosotros lo conocemos. Eso es la parte más valiente de esa película, en el sentido de que sugiere por medio de esa cosa tan extraña que un mundo pentadimensional para nosotros no podría generar experiencia, una experiencia eficiente. Ahí el hierro está en que si a uno lo ponen en un lugar pentadimensional, uno simplemente no funciona. Uno simplemente no funciona. Eso es lo gracioso, por ejemplo, de lo que pasaba con el Correcaminos y el Coyote. ¿Ya? Que el Correcaminos pintaba de pronto un túnel de ferrocarril en una piedra y cuando el Coyote venía persiguiéndolo, el Correcaminos sí se podía meter en la pintura que él había, en el dibujo que él había pintado, sí se podía meter y él seguía huyendo del Coyote en ese túnel que había dibujado. Pero el Coyote no podía, ¿verdad? Y el Coyote simplemente pegaba con la piedra, porque lo que hay ahí es una piedra pintada, y una piedra pintada puede tener un túnel pintado con el hiperrealismo más hiperrealista, pero uno en eso no se puede meter, ¿verdad? De pobre Coyote. Parece ser que el Correcaminos tenía unos poderes, digamos, de manipular la realidad. Por eso la teoría es que el Correcaminos realmente era una ficción del Coyote. O sea, el Coyote siempre perseguía una idea que él mismo producía, pero eso lo podemos discutir luego con un café. El punto es, y el Coyote que estaba en la realidad tal como operaba, y simplemente él seguía corriendo y pegaba, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Que nuestras representaciones están condicionadas, digamos, precisamente con esa capacidad, digamos. Nosotros solo podemos, podemos, digamos, ir por medio de estos esquemas abstractos, por medio del pensamiento, muchísimo más allá de lo que podemos reproducir imaginativamente. Entonces, no es que limite nuestra imaginación, sino que evidencia ciertas limitaciones que tendría la imaginación en tanto que reproductividad de imágenes en relación con el esquema, que sería más bien una posibilidad de pensar ciertos entornos, digamos, de los cuales no podríamos tener ni fenómenos, ni por lo tanto imágenes representacionales, aunque sí podríamos tener explicaciones de ellas de manera abstracta. No sé si se entiende. Sí, profe, muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bien, por tiempo ya sería hora de hacer otra nueva pausa, entonces dejo de grabar acá.